dificultad, eh, como, todo un camino el que hacen los chicos desde que son bebés a lo largo de la infancia para poder lograr esto que se llama la regulación emocional, ¿no? Pero como vos bien decís, también los adultos, quiero decir, ayudar a los chicos a tener una buena regulación depende mucho de cómo los adultos nos llevamos con nuestras emociones y qué recursos tenemos para lidiar con este tema de lo emocional, ¿no? Así que podemos empezar por los grandes o por los pequeños, como vos quieras. Vamos a empezar por cuando nacemos, ¿verdad? Yo me refería a eso, que esto de Claro. regular las emociones desde niños va a impactar luego cuando seamos adultos. Entonces, qué importante es aprender a hacerlo bien para que nuestros hijos el día de mañana sean adultos sanos, plenos. Claro, exacto. Exacto. Quizás primero podríamos pensar un poco qué es esto de las emociones y qué significa regularlas, si significa tener menos emociones, si hay que domesticarlas, ¿no? Cómo surgen las emociones. Y pensar esta diferencia entre, por un lado, si las emociones se sienten agradables o desagradables, o sea, bienestar, alegría versus enojo, miedo, que podría ser lo que se llama una palabra medio como griega, creo que es tono hedónico, o sea, si es agradable o desagradable, y también el nivel de despertar de esas emociones o de excitación, si son tranquilas o son muy fuertes, ¿no? Entonces, en el interjuego entre estas dos cosas, de que somos muy chiquititos y en la relación vincular muy temprana del adulto que está a cargo de un bebé, se va modulando este trabajo de las emociones, ¿no? Y en este sentido es importante entender que lo desagradable no es malo, digamos, ni bueno, sino que el problema es cuando se junta algo que afectivamente es de tono negativo y además persiste en el tiempo y además está muy, muy inflado o muy excitado, diríamos, en psicología en ese sentido, ¿no? Para no tenerles miedo a las emociones, digo, porque son la sal de la vida y nos acompañan siempre en toda situación. El tema es cómo esto desde muy temprano, en el vínculo, cuando el bebé entra en estos estados, a lo mejor de enojo, de llanto, que parecen muy angustiosos, muy chiquititos, entre los dos, entre la mamá y el bebé, entre el adulto que cuida al bebé y el bebé, esto se puede ir como modulando, decimos, organizando, calmando, ¿no? Y volviendo, y si después querés te cuento más como Sí, a mí me gustaría saber si esto de regular las emociones tiene que ver con una de las 8 inteligencias, con la inteligencia emocional. ¿Tiene alguna relación? Sí, para mí, digamos, yo no lo pienso tan clasificado, para mí es algo que está mucho más vinculado, pero puede pensarse como la inteligencia emocional. Así suena como si fuera, viste, como si yo te dijera inteligencia para los números y inteligencia para las emociones. Para mí es algo mucho más integral, integrado a todo el funcionamiento de la persona, esto de las emociones. ¿Se entiende? Sí. Muchas gracias, Es Constanza. mi opinión, no sé qué piensa el resto. Sí. Bueno, vamos a pasar con Elsa Wolfberg, que nos está acompañando también desde Buenos Aires, Argentina. Un honor tenerte con nosotros. Hola, Elsa, ¿cómo estás? Bien, Clara, encantada de estar contigo y con las compañeras en esta audición. Lo que yo podría agregar, primero, las emociones se viven en el cuerpo y están en el cuerpo. Los vectores de la mayor o menor intensidad emocional son vías muy estudiadas que ligan el cuerpo y al resto, o sea, el cerebro y el resto del cuerpo. Hay vías estudiadas, de modo que las emociones no son una cosa que flota en la nube, sino que es vivida en el cuerpo. Y esto mismo da idea de que las emociones, a su vez, son un buen barómetro para saber qué nos pasa dentro. Lo más genuino que nos indica qué nos pasa son las emociones, no son tanto las ideas, van juntos, pero prevalentemente las emociones, en el sentido de lo que decía Constanza, que nos constituyen,
de alguna manera. Y la manera de regular, bueno, supongo que Constanza también se referirá a esto, es primero identificándolas, entendiéndolas, las propias y después las de los demás, por todas las vías en las que las emociones se expresan, por supuesto en la mímica, el rostro, las posturas, los gestos, los tonos de voz. Esto es el cuerpo, como yo vengo diciendo, se expresan por todas estas vías, de modo que podemos tratar de entender, identificar y entender las propias y también las ajenas. Estas dos cosas, entender las propias emociones y tratar de entender e identificar las de los otros, estos dos elementos constituyen una noción muy importante que es la mentalización. O sea, tener la capacidad de suponer que lo que yo pienso no es necesariamente lo que piensa mi vecina, y tratar de intuir qué piensa la vecina, porque eso me va a permitir ubicarme y tener un diálogo razonable, confiable, no un diálogo dislocado tratando de que todo gira alrededor de mi entender y se acabó el mundo. O sea, lamentablemente no toda la humanidad mentaliza, pero los que mentalizan o los que mentalizamos, quiero suponer, en lo que a mí concierne, me parece que nos estamos pudiendo entender mejor entre nosotros. Qué lindo lo que decís, y qué es cierto, Elsa. ¿Cuántas veces estamos angustiados y de golpe entonces nos duele el estómago, o tenemos náuseas, o dolor de cabeza cuando recién estábamos bien, pero recibimos una mala noticia y el cuerpo grita, ¿no? No solamente es la tristeza puntual. Así que sí, tenemos que cuidar mucho eso. Ahora vamos a pasar a España. Está Maite Pi con nosotros, que nos está acompañando desde Barcelona. Hola Maite, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal a todo el mundo? Cuando estabais hablando, Constanza, sobre todo de contener las emociones en la primera infancia, me estaba acordando de un ejemplo. Hace alrededor de mes y medio, mi ahijado y su pareja tuvieron un bebé. Y era un bebé que lloraba bastante. Y ellos, bueno, comentaban, es duro, ¿eh? Porque necesitaba una atención muy continuada, pero no se cortaron en hablarlo, en pedir ayuda, en turnarse y en contenerlo, cogerlo. A veces mamaba, tomaba el pecho y se dormía. Pero después, a la media hora, como no había comido suficiente, volvía a llorar y entonces tenían que volver a darle el pecho. Y la primera semana para ellos fue muy dura, pero pudieron ir conteniéndolo. La segunda semana fue mejor y ahora el niño se ha regulado. Pero para eso hace falta unos papás que también sepan regular sus emociones y que puedan pedir ayuda cuando ellos no pueden, e incluso que puedan quejarse, que se sientan libres para quejarse, para decir que es muy duro y que si va a durar mucho no van a aguantar. Pero bueno, aguantan. Claro que sí. Claro es que muy importante cómo los adultos reaccionan a las emociones, sobre todo a este tipo de emociones que nos desbordan, porque ¿qué nos quiere decir? O sea, ¿qué es lo que le pasa a un bebé recién nacido? Por eso se dice que para criar a un bebé no basta con una mamá. Hace falta por lo menos otra persona y si puede ser, más gente. Muchas gracias, Maite, ¿Me por tus palabras. permitís un Sí, solo claro. comentario, Clara? Los bebés, cuando nacemos, cuando todos nacemos, nos faltan funciones inhibitorias que forman parte de la corteza cerebral. Como no están acabadas, no está acabado el desarrollo de la corteza, la función inhibitoria la tiene que cumplir el adulto, con todo lo que vos estás describiendo, Maite. O sea que el cerebro, el hemisferio derecho, sobre todo del adulto, tiene que acoplarse
al cerebro incompleto de un bebé que todavía no tiene suficiente corteza como para inhibir suficientemente sus quejas o su llanto fundamentalmente. En ese sentido, la naturaleza no estuvo muy a favor de las mamás, porque se requiere la semana dura que vos describís, caramba, de usar el cerebro para parar el ajeno, a ver, sí. Yo pienso que es muy importante esto que dijo Maite sobre la situación de que una persona para un bebé no es una relación suficiente al principio de la vida, porque este adulto necesita otros que le hagan de sostén, o estos diría. Y esto me parece que es muy importante entenderlo a nivel, ya no entre los expertos, sino que se entienda que esto que antes quizás era más fácil, que era la vecindad, los grupos, el hecho de que las personas no vivían tan aisladas, eso es lo más natural. Lo natural no es una persona sola en un departamento criando un bebé. Eso no es una situación que favorezca un buen inicio para estas cuestiones. Porque no es humano, digamos. Lo humano es apoyarse en otros humanos, y esto la teoría del apego lo tiene clarísimo, ¿no? Bueno. Sí, pero bueno, en los tiempos que corren hay de todo. Muchas de nosotras, yo la primera, hemos emigrado y hemos sido mamá en el exterior, como me tocó a mí en Alemania, en una sociedad que no es muy a darse así, ¿no? Más con los chicos, al contrario. Yo me acuerdo la primera vez que me invitaron a un cumpleaños y fue con la aclaración más grande que el resto de la invitación, sin chicos. Y yo dije, ¿cómo? Pensaba que era un chiste, ¿no? Entonces llamé por teléfono y dije, y me reí, ¿no? Esto es un chiste. Y totalmente serios me contestaron del otro lado del teléfono, por supuesto que no. Esto es una reunión de adultos y es sin chicos. Yo me quedé, pero claro, era un shock para mí, ¿no? O sea, acostumbrada a que uno comparte con la familia, con todo, pero bueno, y eso que eran padres también. De hecho, los conocía por el colegio de mis hijos. Entonces, por el jardín de infantes. También tenemos que pensar en todos los que emigraron hacia la Argentina, por ejemplo, ¿no? De los distintos países, mismo desde Alemania, desde España, desde Italia, que han llegado y han procreado ahí, y bueno, y estaban a la buena de Dios y salieron adelante, ¿no? El tema es que muchos han salido adelante y lo han hecho como han podido, porque además estos temas recién se están hablando ahora, y ha habido una chancleta en el medio, o distintos métodos, ¿no? Poco ortodoxos, y ahora que tenemos, gracias a Dios, más acceso a la información, sería interesante que nos enseñes, Constanza, cómo regular esas emociones de nuestros hijos, como para poder encaminarlos de la mejor manera posible. Aunque no tengamos ayuda, ¿cómo podemos hacer para regularlo de la mejor manera? Inclusive la nuestra, ¿no? Sí, igual lo de la ayuda, por suerte ahora también se abre también a la posibilidad de tener grupos, de hablar por teléfono, de un montón de situaciones que por suerte ahora se abren. El tema es, como decía creo que Maite, el que poder pedir ayuda a otros, identificar en uno mismo cuando uno está como desbordado, es clave. O sea, ¿cómo ayudar a los chicos? Lo primero es que el adulto tenga disponibilidad, y para tener disponibilidad hay que tener conexión con lo que uno le pasa y saber cuando uno no puede, cuando uno necesita tomarse un minuto, ¿no? La mentalización es clave, es como un concepto que en este momento es muy importante, se está trabajando en un montón de sentidos, y la mentalización, sí, forma más sencilla de describirla es tener la capacidad de conectar las emociones con las creencias, los pensamientos, las ideas y con las conductas. O sea, poder hacer ese caminito que explica que uno nunca hace algo sin tener atrás alguna idea que además está conectada con alguna emoción. Esto que parece tan abstracto, en realidad, simplemente cuando una mamá está con un niño y el niño está desbordado, es poder imaginar qué le está pasando en su cabecita, qué está sintiendo con el cuerpo, como dice Elsa, poder identificar y nombrar es importante para los chicos, pero no en el estilo catálogo, ¿no? No es solamente ver cuál es el nombre de la emoción, sino por qué eso que uno siente está conectado con el modo en que uno lo está manifestando, y esto tiene que ver con el diálogo, ¿no? Físico, corporal y después verbal.
entre la madre y el niño, tolerando el desorden que hay en el medio. Es muy importante entender esto. El problema no es el desorden de las emociones, sino esto de que el desorden permanezca sin poder llegar a un momento de tranquilidad. Porque es normal que haya desorden, tranquilidad, desorden, tranquilidad. Eso está regulado. La desregulación verdadera es cuando no se llega a ese punto como cuando uno puede como respirar tranquila un ratito, ¿no? Y conectar, digamos, de otro lugar donde, como decíamos antes, la intensidad no sea tan grande. Constanza, estamos teniendo problemas de sonido, se está entrecortando constantemente. Por favor, si podrías verificar la conexión de internet o el micro. Pensé que solamente me pasaba a mí, pero veo que el resto también te está escuchando no sé mal. muy bien qué hacer, a menos que salga por acá y entre por el teléfono si quieren. Estaría bien, sí, que lo intentes, por favor, porque en principio hubo problemas constantemente con el sonido, a veces se escuchaba como medio embotado, luego bueno, bien, y ahora... ¿Ahora cómo escuchan? Bien. En este momento, bien. Sí. Bueno, hice un cambio en la posición de la computadora, a lo mejor algo se estaba tapando. Ah, bueno, Puede ser. pero puede ser. ¿Estoy mejor? Sí, mucho mejor. O sea que era un problema mecánico. Uy, qué pena no haber sabido. Porque yo los escucho perfecto, entonces no se me ocurre. Bueno, nada, esto hablaba de... Y también del poder preguntar a los chicos antes de... No, nuevamente hay problemas con el sonido, Constanza. No, bueno. Sí, mejor si sales y entras de nuevo sería ideal. ¿Sí? Bueno. Muchas gracias. Son cosas del directo, no te preocupes. Bueno, aprovecho mientras a saludar a Mario Marrone, que nos está acompañando desde Inglaterra. Le quiero mandar un beso muy grande, que lo quiero mucho. Le cuento a los oyentes, ya saben la mayoría que nos escuchan desde hace tiempo, que siempre hablamos de él. Mario Marrone es el que fundó el IAM, que es la asociación que los está agrupando en todo el mundo a los estudiosos de la teoría del apego, y además es un amigo al que quiero mucho. Es un honor para nosotros que nos estés acompañando, Mario. Muchas gracias. Bueno, vamos a pasar ahora con Guatemala, que está Ileana Páez. Hola Ileana, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes a todos, buenas noches, ¿cómo están? Un gusto siempre acompañarte, Clara. Gracias, y para mí que estés acá conmigo, un amor sos. A mí me gustaría que Gracias. que te veo tan amorosa, ¿no? Me Tan digas, linda, gracias. sí, te veo toda corazón. ¿Cómo ayudaste a regular las emociones de tus hijos? Porque antes Elsa, por ejemplo, comentó del caso del bebé, de cómo lo fueron acompañando, ¿verdad? No, sí, fue Maite sí. fue, sí. Y a mí me gustaría que nos enseñes un poquito más. ¿Qué pasa cuando ya el nene se hace un poquito más grande, de 3, 4 años, empieza el jardín, se relaciona con otros nenes, y alguien nombró esto de la intensidad, ¿no? De que hay nenes que son como más intensos que otros, ¿no? Para expresar me he perdido yo. Hola, Ileana. ¿Estamos teniendo problemas de sonido o no? ¿Me estás escuchando? Ay, perdón, ¿me había perdido? Sí, me perdí un momento, pero me decías que cuando los bebés entran al jardín... Claro, cuando se relacionan con otros niños, ¿no? Porque hasta ese momento es como que están contenidos por nosotros y saben solamente lo que nosotros le decimos, qué está bien y qué está mal. Y se encuentran ahora con otros chicos y con otros adultos, como son las maestras, ¿no? Con otra autoridad que tiene otro carácter. ¿Cómo se los ayuda en ese momento a diferenciar qué es lo correcto, qué no? Bueno, mira, pero una pregunta que me habías hecho antes era cómo había hecho yo con mis pequeños. Tengo que retroceder 26 años, que es bastante hacer memoria, un ejercicio, pero pienso que lo que hemos dicho siempre, y que en ese momento yo todavía no era psicóloga, no había estudiado todo esto que sé ahora, pero la intuición me decía que ese bebé necesitaba que yo estuviera con él. Y bueno, aquí todo el mundo me decía, pareces mamá gallina, y no, era solamente el deseo de tener a mi bebé cerca y de hablarle y de verle a los ojos
desde el momento en que nació, desde el minuto cero. Yo lo que deseaba era estar con él y cuidarlo de la manera más amorosa posible. Creo que esas primeras horas son muy importantes y significativas para poder luego seguir formando el vínculo, porque es algo que vamos formando cada día. Y tú me dices, cuando el bebé, el niño, el toddler, ¿verdad? Ya llega al jardín infantil, ya tiene que llevar todo esto, esta seguridad de que hay alguien que lo cuida y que si esa persona que lo cuida le está entregando en un jardín infantil, que realmente a mí me dolió más el corazón que a mi hijo. Él me dijo adiós, tenía 3 años y me dijo adiós y yo me quedé en la puerta y casi que ni me quería ir, pero me dice la maestra, ya se puede retirar, señora, él va a estar bien cuidado, pero estos niños, por lo menos los míos, gracias a Dios, se quedaban muy tranquilos, muy contentos, sabiendo que yo iba a regresar por ellos a una hora puntual, ¿verdad? Y que si los estaba dejando acá era porque yo sabía que allí iban a estar bien, pero empieza desde el minuto cero, Clara. Empieza con la seguridad que tú le das a tu bebé cuando el bebé empieza a explorar gateando, cuando el bebé empieza a caminar alrededor tuyo y sabe que tú lo puedes ayudar o levantar si se cae. Empieza cuando tú estás allí y reconoces que tu bebé tiene hambre y le atiendes, lo que decía Maite, y que puede ser muy cansado, sí, pero por eso hemos dicho siempre, no nos quedemos solas, no se queden solos como pareja, porque a veces uno dice, bueno, voy a descansar porque ahora está aquí el esposo, pero el esposo también viene cansado de trabajar. Pidan ayuda. Y a ti te pasó, tú estabas en un país afuera de tu país, sola, pero de repente quizá ya conocías a alguien, a una amiga, hablar con alguien y decirle, oye, puedes venir a verme al bebé en lo que yo me tomo un café o en lo que yo me baño o en lo que hago esto o lo otro, porque si yo, lo que nos decía al principio Constanza, si yo no puedo regularme a mí misma y estar tranquila, yo no voy a poder regular las emociones de mi bebé, no voy a poder entenderlas. Y también ya lo había dicho Elsa, entenderlas, pero también atenderlas, ¿verdad? Entonces creo que el trabajo empieza 3 años antes de que el bebé llegue al jardín infantil. Y por supuesto se va logrando nuevamente en el transcurso de toda la infancia. Y quisiera solo ya como de último traer nuevamente lo que decía Elsa, que las emociones se viven en el cuerpo y a veces no nos ponemos a pensar que también el chico puede tener alguna necesidad especial, como por ejemplo, ¿qué pasa con los niños? Que nadie se ha dado cuenta que y no entienden ni la mitad porque sus oíditos no entienden. Y cuando tiene 3 años y lo llevas al jardín infantil, por mucho amor que tú le hayas dado, ese niño se va a perder la mitad de lo que diga la maestra y se va a frustrar. Y quizá va a empezar a botar las cosas, a tirar, a jalar, porque se siente incomprendido y frustrado. Entonces también hay que ver si el niño está bien, no solo emocionalmente, que es lo que nosotros hablamos, pero también sensorialmente. Descartar cualquier situación física, porque muchos de los niños que vienen con 7, 8 años a consulta, porque son niños disruptivos y pegan y patalean, tienen alguna disfunción sensorial. Entonces tenemos que evaluar y descartar siempre, llévelo al pediatra, llévelo al oculista, llévelo al audiólogo y luego ya vemos, ¿verdad? Que todo esté en orden, porque sí es muy importante también eso. Y no quería dejarlo de decir, para que sepamos atenderlos de la manera correcta, ¿verdad? Siempre tan sensata, Ileana, diciendo lo importante, ¿no? Es que es un tema fundamental, ¿no? Lo primero que tenemos que ver es que lo motriz, lo físico funcione bien y de ahí en adelante avanzamos con el resto.
Y también me pareció sumamente interesante este tema que tocaste de que nos tenemos que preparar como padres por lo menos 3 años antes, ¿no? Y no solamente la madre, el padre también. A nosotros se nos explica cuando queremos ser mamá que tenemos que tomar ácido fólico para que haya una buena división de células y el embarazo llegue a buen término sin espina bífida y todas esas cosas que evitamos con el ácido fólico. Pero esto de lo que es la salud mental no se habla, ¿no? Cuando en realidad es parte fundamental, porque bueno, ya se tocó en otros programas que después de un parto también hay depresión postparto y un montón de cosas que se pueden despertar en ese momento que si esa mamá tal vez hubiese estado preparada con anticipación, no hubiese sucedido. Pero ya estaríamos hablando de una salud más integral, que es algo que yo siempre reclamo, ¿no? De que se le dé a la salud mental la misma importancia que al resto. No puede ser que nos digan, tomen ácido fólico, pero que no nos hablen de esto que nos estás hablando, Ileama, que es fundamental. Y eso es lo que a mí me gustaría que cambiemos el chip, ¿no? Así que bueno, te agradezco mucho, tocaste temas muy, muy importantes. Vamos a volver con Constanza, que creo que ya tiene solucionado el problema de sonido. Hola, Constanza. ¿Se escucha bien? Sí, perfecto, ahora sí. Ahora entré con el teléfono, listo. No, estaba pensando, volviendo al tema de lo importante que es que los alumnos, ese es un lapsus, los adultos podamos nosotros con nuestras propias emociones y a veces los malos entendidos que tienen que ver con no poder ponerse en el lugar de los niños, y eso trae muchos temas, porque el niño que no es entendido se desregula, se enoja, se desespera. Entonces me acuerdo hace poco una colega que trabaja con el tema de la mentalización y ha hecho una serie de talleres, ella trabaja en la provincia de Misiones, en Buenos Aires, en Argentina. Hicieron todo un trabajo con los padres en un lugar donde es bastante rápido el enojo, digamos, de parte de los padres hacia los niños. Entonces una mamá trataba de describir en estos talleres de mentalización cómo le había ayudado esto a entender de otra forma a su hijo. Entonces daba como ejemplo un nenito de 3, 4 años que tenía que ir a una fiesta escolar y se había puesto muy mal porque no quería que la mamá le pusiera la remera, no sé cómo se dice en otros lugares, la chomba, por la cabeza, ¿sí? Que no pasara por su cabeza el cuello de lo que se tenía que poner. Y en otro momento, dice, ella se hubiera enojado muchísimo, y el nene también, por esta pelea de cómo poner la remera. Y paró y le dijo, ¿por qué vos te querés poner la remera por abajo, si se pone por arriba? Y el nene le contesta, no mamá, es que me peinaste muy bien y vamos a la fiesta, si me la pones por la cabeza, se me va a ir el peinado. Qué importante escuchar a nuestros hijos, ¿no? Claro, claro. El razonamiento, la importancia afectiva para este niño de esta fiesta a la que iban, y el lío que se podía haber armado si la pelea se transformaba en un por la cabeza sí, por la cabeza no. Ahí la mamá se rió, probablemente le explicó que lo volvía a peinar después, le puso la remera y se fueron tranquilos. Y se podría haber transformado en una batalla campal eso. Entonces a veces es simplemente, por eso digo, poder el adulto antes de enojarse dar un paso atrás, y para eso la mentalización es muy importante, porque la mentalización hace a la pregunta por lo que hay en la mente del otro, o sea, y entender que tiene sus motivos, ¿no? Y antes que eso, y vamos a un concepto muy caro a la teoría del apego, está la sensibilidad, que tiene que ver con identificar que al otro le pasan cosas, más o menos encauzar la identificación hacia el lugar correcto y actuar en consecuencia, ¿no? Entonces, este conjunto yo creo que tiene que ver con poder evitar en lo posible la desregulación, que es inevitable, y en ese sentido no hay que asustarse, porque el tema es cómo aprender a volver a regularse también, ¿no? Ya sea el niño o el adulto, si nos salimos de nuestro eje, respirar profundo y volver al eje. O sea, no angustiarnos más por haber salido del eje, sino que tratar... Claro, porque si no el riesgo es que sea como que se vaya empeorando, digamos, la cosa, tipo bola de nieve, cuando en realidad es, bueno, no es tan grave, pero paremos y empecemos de nuevo, o veamos qué pasó, o entendamos qué está pasando.
Muchas gracias, Constanza. Vamos ahora con España. Nos está acompañando nuestra querida Trinidad Crespo desde aquí, desde Alicante, cerquita de donde yo estoy. Hola, Trini, ¿cómo estás? Buenas tardes, buenos días. Una alegría verte como siempre. Trini, a mí me quedó de esto que explicó Constancia, que para regular las emociones, la comunicación es fundamental. ¿Es así? Por supuesto. Pero para eso los dos canales tienen que estar abiertos y sobre todo el del adulto, que es precisamente lo que estaba explicando ella ahora, bueno, de lo que estamos hablando toda la tarde. El adulto es el que tiene la responsabilidad de regular y de regularse. Entonces es el adulto, no el niño, el encargado de recibir las señales, de hacerse su hipótesis de qué es lo que le está pasando, devolvérselo al niño, etc. Entonces, yo vuelvo a insistir en la necesidad yo además diría que el tema de la regulación, o sea, de la regulación emocional con los hijos, no solo empieza cuando nacen, empieza años antes de que nazcan, aprendiendo a conocernos y sabiendo cuáles son nuestras emociones, de qué manera reaccionamos ante las cosas y de qué manera nos regulamos. Entonces, ahí es cuando ya podemos ir al campo de batalla, que es cuando nace el niño, cargados de herramientas, con la suficiente artillería como para saber de qué manera, cuándo utilizar qué cosa. Creo que se ha dicho ya también que los niños son unas esponjas increíbles. Los niños aprenden de lo que ven a los adultos y sobre todo aprenden de sus figuras de referencia, es decir, madre, padre, cuidadores, las personas a las que ven todos los días. Es muy destacable que en nuestra sociedad hay muchísima gente que no tiene ni idea de qué es lo que le está pasando a nivel emocional. Estoy hablando sobre todo de perfiles de personas evitativas, por ejemplo, que se han pasado toda su vida trabajando duro para poder esconder sus emociones. O, bueno, cualquier persona con problemas de regulación emocional. Entonces, estas personas no van a ser capaces de trasladar a los hijos un modelo de regulación emocional porque no lo tienen adquirido ellos, esas habilidades. Por ejemplo, a mí me resulta muy curioso, ¿no? Cuando alguna vez en grupo o a dos, ¿no? En una conversación noto que alguien levanta la voz y a mí eso normalmente me molesta bastante. Y le pido, por favor, que rebaje un poco el tono, que no es necesario expresarse de esa manera. Y entonces muchas veces me he encontrado con la respuesta, es que yo hablo así. Es que a mí no me pasa nada. Esta es mi manera de hablar. O sea, esa persona no se está dando cuenta en absoluto de que está transmitiendo ira. Y piensa que eso es una forma de hablar. No es una forma de hablar. Entonces hay un absoluto desconocimiento de las emociones. Eso quiere decir que muchas veces cuando volvemos del trabajo o estamos cansados y un niño nos pregunta si puede tomarse un vaso de agua, a lo mejor ese niño va a recibir una respuesta en un tono emocional completamente fuera de lugar. Y eso es lo que va a recibir, eso es lo que va a aprender y eso es probable que si no es capaz de hacer una buena elaboración de esas emociones, es probable que reproduzca después. Yo creo que también es cultural, Trini, porque yo he ido a Italia, por ejemplo, y todo el mundo se grita, ¿no? Y cuando yo he ido con alguien alemán, por ejemplo, que te habla todo igual, ¿no? Pero dicen, pero a esta gente le falta sangre, ¿no? Entonces, no. Es que es cultural, Trini. Yo lo he visto. No, yo también. Pero aquí hay una cosa, hay una diferencia de matiz muy importante. Todos somos capaces de detectar cuándo hay ira y cuándo no la hay. Los españoles hablamos muy alto, los latinos en general hablamos muy alto y somos muy vehementes en las expresiones. Pero una cosa es hablar de forma acalorada y otra cosa es transmitir
mal. El enojo, claro. Dolor. Eso es completamente distinto, no tienen nada que ver. Y eso lo notamos todos. Cuando una persona se dirige a nosotros y nos está transmitiendo mal humor, una emoción negativa, la detectamos todos y nos la pueden estar transmitiendo con un tono de voz muy bajo o con un tono de voz muy alto. No es una cuestión de volumen, es una cuestión de cómo nos dicen las cosas. Y hay gente que no se está dando cuenta de que nos está transmitiendo todo ese malestar que está sintiendo dentro. Qué tema, Trini, porque vamos a ver, yo creo que es el tema estrella, ¿no? Esto de que dicen también esta persona es tóxica y eso, y esto que decís, ¿no? Que no se da cuenta. Entonces, vamos a ayudar a esas personas que les pasa, que le dicen que no levantes tanto la voz o que siento tu enojo cuando hablas. ¿Cómo las podemos ayudar como para regular un poco sus emociones y no transmitir eso, como para calmarse ellas mismas? ¿Cómo podrían hacer, Trini? A ver, los demás, las personas que estamos en lo que nos relacionamos con esas personas, depende del nivel de relación que tengamos con ellos, podremos hacer más o podremos hacer menos. Si es una persona con la que no tenemos una relación de confianza, va a ser difícil. Para empezar, va a ser difícil que nos escuche sin poner en marcha toda su muralla y todo su repertorio de mecanismos de defensa para encontrar explicaciones a cual más peregrina de por qué nos ha dicho lo que nos ha dicho y cómo nos lo haya dicho. Entonces, tengamos claro en qué posición estamos. No podemos ayudar a todo el mundo, ni podemos ayudar a todo el mundo, ni siquiera a las personas de confianza las podemos ayudar todo el tiempo. Hay veces que los canales están abiertos, hay veces que los canales no están abiertos. Es cuestión de a las personas de confianza que vemos que están sufriendo emociones muy intensas y no tienen una buena capacidad para regularse, pues si tenemos oportunidad de hacerle alguna reflexión para que nuestra capacidad de reflexión pues, pueda ser transmitida, pueda ser compartida, pues a lo mejor. Pero no necesariamente es fácil. Yo creo que realmente es bastante difícil que los demás nos abran la puerta para que les ayudemos a canalizar las emociones. A muchos les ha costado muchos años, por no decir toda la vida, meterlas en una cajita y guardarlas en un armario con muchas llaves, como para que ahora nosotros vengamos a decirles, creo que te pasa esto. ¿Puedo decir algo, Clara? Sí, claro. A lo mejor esto hace a la idea y a los dos conceptos de subregulación emocional y sobreregulación emocional. Creo que Trinidad se refiere a los adultos que quizás, desde el punto de vista del apego, estaría más en la línea de lo evitativo, quizás descriptivamente, que sobreregulan. Las emociones están igual. Y igual se leen desde afuera, tal como ella lo dice. El tema es que la persona a lo mejor trabajó mucho para mantenerla según él a raya. Es muy interesante, por ejemplo, diferenciar entre lo que es la hostilidad abierta y la hostilidad encubierta, porque las dos son hostilidades y estamos mucho más acostumbrados a pensar en la hostilidad abierta. Y el otro extremo es la subregulación, que son las personas que están completamente desbordadas todo el tiempo, digamos. Y creo que los dos temas tienen que ver con una no óptima regulación emocional, porque si no siempre nos quedamos con la idea de que la desregulación es solamente la que es muy ruidosa, y esta es una forma, de alguna forma, de no buena regulación en todo caso. O sea, no levantar la voz constantemente es una cosa y no sacar el enojo es otra, ¿no? O sea, porque también es sano si nosotros estamos enojados con alguien poder sacar el enojo, ¿verdad? ¿O no? ¿O nos lo tenemos que callar? Sí, no, es que la idea es siempre que se reconozca al otro como un otro y que eso se canalice de una forma de que de que sirva para algo, no solo para uno mismo sacárselo como una mochila, sino que la comunicación produzca un cambio si hay algún problema. De hecho, forma parte de la salud, es lo que yo decía al principio, o sea, tener miedo o estar enojado o sentir sorpresa o alegría, es como un repertorio emocional con el que nacemos, y eso está muy bien documentado. Y es más, tiene sus raíces en nuestro ser, digamos, más allá de ser humano, digamos, más como más animal de alguna manera, si puedo decir. Muchas gracias, el tema Constanza. es que todos se van modulando, sí.
Me gustaría que Josefina, que también está en Buenos Aires, nos dé un par de consejitos con la adolescencia, porque cuando llegamos a esa edad, la testosterona en los hombres hace descalabros, ¿no? Y ahí toda la pasión, las emociones se hacen una mezcla. ¿Y qué hacemos los padres? ¿Cómo manejamos? ¿Es más difícil el hombre que la mujer? ¿Cómo es, Josefina? ¿Qué tenemos que hacer? Yo personalmente, madre de una nena y un nene, bueno, adolescentes ya, de nena y nene no tienen nada, en algún momento cuando la testosterona empezó a hacer efecto y veía que esos ataques de ira surgían, que antes no tenía, lo que me resultó fue abrazarlo. Yo lo abrazaba y se calmaba automáticamente. Mira. Estaba así como en tensión 2 segundos y se relajaba y se le pasaba. Y de a poquitito él mismo se lo manejó. Bueno, nosotros hacíamos terapia familiar, entendió que no teníamos la culpa de su enojo, se iba a la habitación, respiraba profundo y le funcionó. Gracias a Dios, nunca más, ¿no? Pero fue todo un proceso y un susto para mí, que hasta ese momento tenía un hijo muy tranquilo, muy dócil, y cuando llegó a la adolescencia explotó de esa manera, ¿no? Entonces, me gustaría que para todos los padres y madres que nos están escuchando en este momento y que tienen hijos adolescentes y que hay toda una revolución hormonal y las emociones a flor de piel, nos des un par de ayudas como para saber hacerlo bien. Gracias, Clara, pero vos dijiste algo tan importante, que es que vos te diste cuenta de efectos, factores, edad, situación, y vos comprendiste algo porque tu emoción y tu regulación adecuada quiero decir, ¿no? Se puso en contacto con la desregulación del adolescente, que en algún momento estalla, y no siempre, porque también creo que un adolescente criado con una experiencia de haber sido contenido, y siempre decimos contenido, pero quiere decir comprendido, ¿no? No dejado aislado, solo, que se le vaya el berrinche debajo de la mesa y que después crece haciendo a sí mismo pequeños, desastres en la piel, en el cuerpo. Hay mucho de eso hoy en día y en la adolescencia se ve. Cómo se la descarga es hacia el propio cuerpo o hacia el pero siempre en un estado emocional desregulado. Eso creo que los consejos están ligados siempre al darse cuenta que regular es estar con otro, que nos desregulamos y nos regulamos siempre con otro. Y vos diste un ejemplo esencial, lo abrazaste. El abrazo es la ternura, es la piel, es el contacto y es el calor. Y eso, así como al bebé le damos exactamente eso cuando está con ese berrinche incontrolable, porque no puede con él, creo que con los adolescentes hay que evitar creer que son grandes ya y saben hacer, y darse cuenta que no, que en la vida siempre hay momentos de este tipo, de necesidad de estar de estar lo mejor que cada uno pueda, no ponerse tampoco en exigencias, pero sí comprendiendo. Así que yo creo que son pruebas enormes que la vida nos va dando y que aprendemos todos, los padres con los hijos, y en distintas edades. Por supuesto que la adolescencia es un estallido, y ahí es donde también nos asustamos los padres, ¿no es cierto? Porque nos parece que no va a terminar más y que va a terminar mal. Sin embargo, hay que estar, y hay una palabra de la paciencia, ser paciente con uno, con el otro, que es uno de los tips necesarios. Cuando uno la pierde, ir a buscarla, ¿no? Porque paciencia tiene que ver con amor, y tiene que ver con tolerancia, que es el punto de hace muy pocas reuniones que hablamos tanto, ¿no? Cómo se puede tolerar y ayudar a otro a tolerarse. Así que, mirá, no sé si te respondo, pero vos diste un ejemplo propio que me parece interesante para muchos papás que nos escuchan, muchas mamás, que no se desesperen. Pero también es cierto que no todo funciona igual. De hecho, mi hija, el día que se enoja, que es muy raro que se enoje, pero el día que se enoja es al revés, no la puedo tocar, no quiere. Bueno, no, mamá, no. Entonces, también nosotros tenemos que respetar eso. No son nuestros hijos iguales, y nosotros tenemos que respetar la forma de ser de cada uno. Y Elsa ahora quería decir algo cuando quieras, Elsa. Gracias, Josefina.
Estoy de acuerdo con lo que dice Josefina, pero no son solo los adolescentes y los niños, los adultos también necesitamos a veces un abrazo y eso no se cambia por nada. De cualquier manera, yo no caracterizaría la adolescencia como una turbulencia indiscriminada. Creo que también están las emociones que los jovencitos tienen, y creo que una palabra muy importante que no hemos mencionado, pero yo me gustaría subrayarla, es validar la emoción del otro. Es validarla, porque por ejemplo, muchas veces, sobre todo los niños, pero no solo, tienen miedo, y los adultos, con la buena intención de criarlos fuertes y potentes, menosprecian el miedo, con lo cual no se ofrece para contenerlo, para relacionarlo con algo que le está pasando al niño, como el buen ejemplo de Constanza, que no tenía que ver con miedo, pero conectar el berriche del niño con el estar bien peinado y la camiseta que lo iba a despeinar, bueno, hay que hacerlo en todas las instancias. Primero, validar la emoción, esto es regular a mi modo de ver, validar la emoción, conectarla con algo comprensible o hipotético, cotejarlo con el niño o el joven o el adulto, y eso ya de por sí baja la presión. No son turbulencias amorfas, son emociones de cosas que le pasan y que tienen su razón, aunque por ahí no la sepa, hay que ayudarlo también a eso, al joven. Muchas gracias, Elsa. Y ahora vamos a pasar con España. Nos está acompañando nuestra querida María Teresa Miralles, que está siempre con nosotros. Hola, Tere, ¿cómo estás? Hola, Clara, encantada. Yo voy a tocar un temita contigo que sé que te va a hacer gracia, ¿no? Aquí en España hay algo que a mí me llama mucho la atención, y es que hay adolescentes, con comillas, de 40 años, ¿no? Y más, que viven con su mamá y su papá, ¿no? ¿Qué pasó con las emociones de estos adolescentes que no tienen deseos de independizarse? ¿Y qué es lo que sucedió? ¿Por qué sucede tanto de más aquí en España? Eso es algo que me llama mucho la atención. Sí que es verdad, Clara. La verdad es que yo creo que son adultos un poco que se sienten indefensos y con pocas capacidades para afrontar la realidad personal, ¿no? De cómo aventurarse a tener un futuro propio y una identidad propia. Entonces todavía tienen tantísima inseguridad que les cuesta dar pasos adelante para fomentar su autonomía. Y bueno, a nivel social, la crisis económica que hay y los temores y la sobreprotección de los papás tampoco ayuda, ¿verdad? Que a veces es muy bueno fomentar que se lancen adelante, que vamos a estar detrás si pasa algo, pero que es muy sano y muy bueno para hacerse adulto, que uno corra ciertos riesgos y se busque un poquito la vida, ¿verdad? No de una forma muy alocada, pero sí dando pasos para fomentar esa autonomía. Es muy, muy bueno intentar desde la casa fomentar esa exploración y dar esa confianza de que van a poder, de que estamos ahí, de que vayan haciendo su vida, porque si no, lamentablemente hay mucha gente muy mayor conviviendo con los padres y con muy pocos recursos para independizarse, para ocuparse de sí mismos, y se crean situaciones familiares muy, muy complejas, porque los padres también al final están sufriéndolos. Es muy complicado. Muchas gracias, Tere. Y ahora quiero pasar nuevamente con Buenos Aires, Argentina. Nos está acompañando también Judith Reutenberg. Una alegría verte. Hola, Judith, ¿cómo estás? Hola, Clara, ¿cómo estás? Judith, recién sí. María Teresa habló de la parte económica, ¿no? Y a mí me hizo ruido con la economía de Argentina que tan mal está, ¿no? Yo me acuerdo cuando estuve en el 2013-2014 que el dólar estaba a 16 euros y ya yo estaba alterada, ¿no? Yo venía de más de 13 años viviendo al dólar, o sea que el euro valía siempre lo mismo, que la comida valía todo igual, y de golpe me voy a la Argentina, un día salía una cosa y al otro día salía el doble y yo no entendía nada, ¿no? Y eso que soy argentina, pero sin embargo me había desacostumbrado, ¿no? Yo hoy veo que el dólar está a 250, ¿no? De cuando yo me fui, que estaba a 16, y me pregunto, ¿cómo hacen los argentinos?
Entonces, ¿por qué voy a tocar este tema? Por lo que dijo recién María Teresa y porque entiendo que las emociones no son solamente lo que transcurre en el ámbito privado, sino también es lo que traemos de afuera, ¿no? No es lo mismo el estrés que hoy puede tener un argentino viviendo en la Argentina que el estrés que pueda tener yo, María Teresa, Maite, todos los que vivimos Astrini, ¿no? O Mario, todos los que vivimos afuera. Entonces me gustaría saber, Judith, ¿cómo hacen ustedes para regular las emociones con semejante estrés encima? ¿Cómo hacen para dejarlas afuera y que no impacte en la relación que tienen con sus hijos, o con su esposo, o con quien sea? Bueno, Clara, la verdad que respecto a este tema es complejo, pero sí lo que podemos saber es que siempre tenemos que lidiar con temas, y sobre todo en Argentina yo creo que ya estamos muy entrenados, lamentablemente en 2 años que tenemos hemos enfrentado muchísimas crisis económicas, y me parece que lo más sensato es hacer lo que hacemos también como padres y como personas, hacemos disociaciones operativas. A veces esto puede producir y puede atravesarnos de modo muy agobiante, pero lo más importante es, por ejemplo, pensaba, a mí me gustó mucho el concepto, todo lo que se estuvo planteando, pensaba en esta cuestión que Trini hablaba de los canales abiertos. Si nosotros podemos tener canales de comunicación con nuestros hijos, lo más importante incluso es poder tener lo que por ahí uno podría decir que a veces uno pierde en este intento de proteger al niño, pierde el sentido común, ¿no? Tengo algunos padres, algunas madres que si los niños piden, ellos se embarcan en deuda para satisfacer y comprarles una computadora o algo. Entonces, como si hubiera ahí cierta dificultad de tolerar también la posibilidad de decir, bueno, también tenemos que regularnos y regular a nuestros hijos, ¿no? Un adolescente que pide y que la madre no está pudiendo, entonces le digo al adolescente, bueno, ¿te fijaste? Yo estoy trabajando con esta chica, bueno, ¿fijaste cómo es la situación? O cómo, digamos, a ver si hay la posibilidad de conectar una realidad con las posibilidades concretas que pueda tener cada familia, cada situación. Y para esto tiene que haber canales abiertos. Tanto el padre o la madre tienen que poder regular y en todo caso bajar la proporción a lo posible y no, en todo caso, emprender situaciones que van a ser imposibles inclusive de poder responder o no ponerse en riesgo. Muchas gracias, Judith. Bien, y ahora vamos a volver con Constanza. Constanza, ¿cómo estás? Desde Buenos Aires. Activa el audio, por favor, así los oyentes pueden escucharte de Radio Mundo Warming. Perdón, ahí activado. Gracias. Constanza, toqué recién un tema, ¿no? De esto del estrés. Bueno, económico, por ejemplo, pero no es el único, ¿verdad? Hay ciertas etapas de la vida que se presentan, no las buscamos, como un divorcio, como un despido en el trabajo, como una mudanza, que también provocan estrés. Y no solamente para nosotros, sino para todo el círculo familiar, porque impacta en todos. ¿Cómo podemos regular nuestras emociones en situaciones de estrés? Bueno, es complejo porque, como decíamos antes, en situaciones de estrés algunas de esas emociones son importantes para poder hacer frente al estrés. O sea, no son momentos, por ejemplo, para estar completamente relajado mirando el techo si uno tiene que ver cómo logra pagar el alquiler y no le alcanza. Pero justamente las mismas herramientas que sirven para regular con el otro, el tema de la mentalización, el tema, vos decías antes, de la capacidad de tomar un poquito de distancia de las situaciones, ver la perspectiva, activar las redes que se tengan de posibilidad de ayuda emocional, o sea, no solamente concreta y práctica, sino poder hablar de lo que no le pasa. Todos esos son recursos importantes. Y muy importante en relación a este tema de padres con niños, entender que los padres, en relación a este estrés que proviene del medio externo, somos paraguas que debemos funcionar como paraguas protectores. O sea,
y tener muy en cuenta lo que son los factores de protección, no solo los de riesgo. El estrés es un factor de riesgo en psicología. Uno dice, bueno, cuando hay estrés, la cosa se puede poner más complicada. Ahora, también tenemos factores que son de protección, y esta cuestión, si el adulto logra regular, protege a los niños del miedo, de cosas que están fuera de su control. Acá hay todo un tema con respecto a lo que está fuera de control para los chicos, ¿no? Con problemas de los grandes. Entonces es doblemente difícil. No solo hay que poder manejar el estrés propio, sino ayudar a que los chicos no les atraviese ese paraguas, algo que ellos no pueden manejar. Muchas gracias, Constanza. Bueno, nuestra querida Maite Pi se tiene que retirar. Le mandamos un beso enorme. Muchas gracias por acompañarnos, Maite. Hasta el próximo domingo. Gracias Adiós. a vosotros. Chao. Adiós. Bueno, acá Radio Mundo Warmi y Mundo Rural nos está dejando unos minutos más porque comenzamos más tarde. Muchas gracias, Juan, por tener esta consideración. Me gustaría ahora volver a España con María Teresa, que hablaste poquito. Yo te quería preguntar algo más, María Teresa. Bien, estamos ya llegando a temas, ¿no? O sea, esto de las crisis, y muchas veces parte de una crisis es, por ejemplo, qué hacer con los mayores. Aquí en España también está lleno de mayores y es algo que está pasando en el mundo entero. La población cada vez está más envejecida. ¿Cómo podemos regular nosotros esas emociones? Muchas veces llegamos a un momento donde no tuvimos una buena relación con ese adulto y tenemos emociones encontradas. Entonces, ¿cómo sanar esas emociones para que no sigan repercutiendo? ¿Cómo hacerlo, María Teresa? ¿Cómo hacerlo bien? Claro. A ver, hay que querer, ¿verdad? Porque hay gente que no quiere saber nada de sus padres, es así. No tiene ningún interés en mejorar la relación porque o no han estado o no tienen ningún vínculo. Y hay otros que sí que tienen un deseo de reencontrar lo que había, ¿no? Lo poco o mucho que había para poder acompañar en esta edad donde las personas están más vulnerables, más frágiles y más necesitadas, ¿verdad? Yo creo que eso hay que respetar cada persona como quiere hacerlo. Y la verdad, Clara, que es un tema que es muy importante porque ciertamente, como tú dices, cada vez hay mayor número de mayores, ¿verdad? Y ya es una cuestión casi institucionalizar el tema para ver cómo nos ocupamos, ¿no? De que nuestras sociedades son cada vez de personas más mayores y hay menos gente joven y menos gente con tiempo para disponer para poder ocuparse. Es un trabajo pues, que yo creo que hay que hacerlo entre todos, tanto instituciones como familias, como cuando decíais en el programa de la importancia de que el bebé no solo tenga a su papá y a su mamá, sino cuantas más personas hayan alrededor, mejor, ¿no? Entonces yo creo que con la gente mayor es igual, que si puede tener un hijo o una hija es estupendo, pero si además tiene amigos, tiene vecinos, tiene instituciones que se ocupen, pues eso va a fomentar que se tengan en cuenta porque las personas mayores aportan muchísimo, ¿verdad? Yo creo que muchos hijos se reencuentran con los padres a esta edad porque como que tienen un saber estar distinto y han madurado de otra manera y a veces hay gente que dice, ahora estoy disfrutando de mi mamá o de mi papá, ahora que está más frágil es cuando más se deja cuidar y cuanto más cariño le podemos dar, ¿no? Pero desde el respeto de que va a haber un poquito gente para todo en ese sentido. Y sí, porque eso también va a depender de la maduración emocional, ¿no? de ese hijo, pero bueno, no siempre sucede y también tenemos que tener en cuenta que no todos los adultos no todos los mayores son permeables. Conozco muchos mayores que son cerrazónicos y que no hay manera de poder conversar, y hay hijos que tienen heridas por sanar y esos mayores que no son capaces de reconocer ni un solo error, mucho menos disculparse, ¿no? Entonces, ¿cómo manejar las emociones para que eso no nos enoje, lo podamos perdonar a pesar de que siga siendo y se muere igual, ¿no? Y poder sobrellevar la situación, ¿no? ¿Cómo hacer? ¿Quién me quiere responder? Yo añadiría, Clara, si me lo permites, la importancia de ponerte en la piel de tu papá y de tu mamá y saber la historia de vida que ha tenido y que es otra generación, ¿verdad?
a veces los hijos no somos conscientes de dónde venían nuestros papás y por qué se comportan así. Y pensamos que son malos gratuitamente o crueles porque nos odian y nada más, ¿no? Y a veces mirar más allá puede dar una perspectiva que tengas un poco más de compasión por tus papás y puedas acercarte de otra manera y entenderlos desde ahí. Hermoso consejo. Y entender que a veces no pueden, ¿no? No todos pueden igual, tienen sus limitaciones. Muchas gracias. Constanza, vamos a cerrar el programa porque ya nos pasamos 10 minutitos casi. Vamos a llegar a lo último, a la muerte, ¿sí? ¿Cómo regulamos las emociones ante una pérdida? ¿Está bien que nos tiremos a llorar indefinidamente? ¿Está bien que dejemos que nuestro compañero se tire en la cama por días y no se quiera levantar? ¿O tenemos que decir no, hasta acá? ¿Cómo se regula la emoción ante una pérdida? Bueno, no me atrevería a decir que está bien o que está mal, o que uno le puede decir a otro hasta acá. Sí es esperable la tristeza después de una muerte y no hay que tenerle miedo a eso. Yo creo que la pérdida es una de las cosas más profundas y más conmovedoras en el sentido de la conmoción que producen. Y también sabemos en psicología, se ha trabajado un montón, hay todo un trabajo de ese duelo. Y ese proceso es lento y a veces el problema es el que acompaña al que está más doliente, que no puede tolerarlo por lo que le resuena y lo que le implica, y el malestar de estar, como decía hoy más temprano, creo que era Maite que se fue, la cara de mal humor hablaba, bueno, hay que convivir con eso, entonces quizás el desafío es más cómo regula la emoción el que acompaña al que está más dolido. Dicho esto, todo tiene un límite y a veces no se puede solo con eso y hay que pedir ayuda. Pero es importante entender que el duelo y la tristeza por el duelo, por ejemplo, es una emoción que no solo es válida, sino que es necesaria para toda una reorganización interna en relación a esa pérdida. Lamentablemente no te puedo responder que hay que pasarlo rápido. Sí, claro, cada uno tiene sus tiempos. Muchas gracias, Constanza. Esto que dijo ella de pedir ayuda es sumamente importante. Yo comenté antes cuando, por ejemplo, le agarró estos ataques de ira a mi hijo adolescente de la nada, porque hasta ese momento era súper dócil y amoroso, yo también pedí ayuda. Empezamos a usar terapia familiar. Y esto es sumamente importante. ¿Por qué? Porque muchos creen que no, como yo tengo una buena conversación con mi hijo, no lo necesito. Yo también tengo una muy buena conversación con mi hijo. Sin embargo, me vino bárbaro hacer la terapia familiar. ¿Por qué? Porque es un momento donde todos se lo dedican a eso, a prestar atención de que hay un problema y hay que solucionarlo. Es darle la importancia a la salud mental que tiene. Como yo siempre digo, uno puede tener todo el dinero del mundo, el mejor físico, la belleza más deslumbrante, pero si no tenemos salud mental, no sirve de nada. Y está lleno de casos de millonarios y millonarios que se han quitado la vida porque le ha faltado justamente salud mental. Entonces, por favor, le pido a los oyentes de Radio Mundo Guarmi y de Radio Mundo Rural, presten atención a este tema y pidan ayuda. Los hospitales están, si no tienen contención económica, también se puede pedir por internet. Me acuerdo que, Elsa, ¿podríamos recordarle cómo pueden pedir ayuda por internet de forma gratuita? Había una página, ¿verdad? Hay una página, sí. La tendrían que buscar en Google. Hay muchas instituciones que a un muy bajo costo, tanto en Argentina como en otros países, también dan asistencia psicológica en estos casos. Pero creo que una cosa muy fundamental es poder recorrer el camino que se ha hecho con esa figura perdida, porque cuando alguien se va, se lleva un pedazo de nuestra vida, nuestra historia, nuestros modos. Esto es importante escucharlo narrado, dar ese lugar a la escucha y la persona de a poco poder ir recuperando algo de ese mundo para agregarlo al que va a tener que recrear con la ausencia de la persona que se fue. Muchas gracias, Elsa. Sí, nos lo tenemos que permitir y sabemos que las pérdidas es de lo más difícil o lo más difícil que tenemos que superar en la vida. Les agradezco
a todos por estar ahí, por cada uno de sus aportes. Gracias desde Buenos Aires a Elsa Wolfberg, a Judith Reutenberg, a Josefina Kinsey, un amor, y por sobre todo a Constanza Dualde, que hoy presentó tema. Muchas, muchas gracias. Una alegría conocerte. Muchas gracias desde Guatemala a nuestra querida y dulce Ileama Páez, que yo pensaba, ella hablaba de mamá gallina y al mismo tiempo hoy sus hijos están en Alemania, así que miren, ella lo supo hacer bien. Supo protegerlos cuando era necesario y luego ayudarles a desplegar las alas. Así que tenemos mucho que aprender de ti, Ileama. Gracias, muy linda. A ti. Y muchas, muchas gracias a mis queridas Trini Crespo desde España, María Teresa Miralles y Maite Pi, que se fue, siempre son tres y las amo, la tríada le llamo yo. Fue una alegría hermosa compartir este programa con ustedes. Nos estamos viendo entonces el domingo próximo a las 16 horas de Argentina, 20 horas de España. Nos vemos, adiós. Gracias, Juan, adiós. Chau, chau.